Juan está un pasaje bien conocido. Juan capítulo 21, del 15 hasta el 19, hay un pasaje bien conocido de Pedro. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, que le dijo: pues sígueme. Que Dios bendiga su palabra. Después de esto, encontramos otros pasajes en Hechos que nos habla de este mismo Pedro, en condiciones bien difíciles. Bueno, tenemos una en el Evangelio donde se encuentra Pedro negando a Jesús, y vamos a ver algunas cosas de esas, pero me llama la atención y de esto quiero mencionar algunas cosas. ¿Por qué Jesús le pregunta 3 veces a Pedro: ¿me amas? Primero, yo creo que el Señor sabía ya la perspectiva de lo que iba a pasar en la vida de Pedro, pero también es que la forma como está escrito, cuando Jesús le pregunta la primera vez: Pedro, ¿me amas?, usa la palabra que habla de un amor perfecto, del amor sublime, del amor sacrificial, del amor que no mide consecuencias, parecido al amor de Dios hacia nosotros, una entrega completa al sacrificio. Pero es interesante porque cuando Pedro le contesta a Jesús, no usa la misma palabra, usa otra palabra en el mismo griego que también significa amor, pero que es un amor como quien dice: si te quiero. No contesta como está en nuestra traducción. En griego dice: ¿me amas? Y es que como si en español él le contestara: sí te quiero. Hay diferencia, ¿verdad?, entre me amas y te quiero. El me ama es como algo más de más entrega completa. El te quiero es un amor, sí, pero no hasta el sacrificio máximo. La segunda vez pasa igual: sí, Señor, yo te quiero. La tercera vez, Pedro dice: bueno, ya me preguntó 3 veces, ya sabe que en este momento no puedo llegar al nivel que espera de mí, pero él sabe la capacidad que tiene y le contesta. Y lo más hermoso de esto es que Jesús la última vez no le usa la misma palabra: me amas. Me dice, Jesús se pone al nivel de Pedro, entiende la realidad de Pedro, y ya la pregunta no es si me amas, sino: Pedro, ¿me quieres? Lo mismo que él venía usando las 2 veces anteriores. Y entonces Pedro se da cuenta que el Señor lo comprende, lo entiende y dice: Señor, tú lo sabes todo. O sea, tú sabes hasta dónde yo estoy, tú sabes hasta dónde yo quiero llegar. Tú me aceptas. Pero Pedro estaba pasando por una experiencia, porque el Señor estaba también dándose cuenta de la realidad que iba a tener que enfrentar Pedro en su propia vida. Y la realidad es que Pedro tiene una relación con el Señor, una experiencia especial de comunión con Jesús. Pedro, por lo menos en 3 momentos, tiene algo especial que otros de los discípulos no tuvieron. Por ejemplo, él tuvo momentos especiales con Jesús en la transfiguración. Otro momento especial con Jesús fue con la resurrección de la hija de Jairo.
Y otro momento especial fue en el Getsemaní. Hermano, Pedro hizo parte con Jacobo y con Juan del círculo más íntimo de Jesús. En los momentos más duros, en los momentos más difíciles, en las acciones de manifestaciones de poder, pero también en el momento del sacrificio final en el Getsemaní. Pedro es de los tres que están con él, pero lo curioso es que el Señor inclusive les llama la atención porque en vez de estar con él acompañándolo en el momento duro que está viviendo, se quedaban dormidos. Y el Señor les llama la atención y él le pide velen. Pero Pedro tenía siempre una relación íntima con Jesús. Sin embargo, esta estrecha relación, escuchen hermano, esta estrecha relación de Pedro con Jesús no impidió, escuchen, no impidió que Pedro llegara vergonzosamente y cobardemente a negar a Jesús. Y fue muy crítico cuando Pedro se dio cuenta de lo que había pasado, cómo negó a Jesús delante de la sirvienta, y 3 veces. Y cuando cantan, todos les conocen la historia de lo que pasó con Pedro, pero esa relación íntima no impidió que Pedro se apartara, se enfriara, su fe fuera cuestionada. Y hermanos, nosotros podemos estar en una etapa, en un momento dado, también como Pedro, teniendo parte de una íntima comunión con Él, pero eso no necesariamente, eso nos va a guardar, nos va a proteger de que hagamos cosas que no agradan al Señor. Y así como Pedro fue restaurado, muchas veces nosotros, que podamos tener una relación del círculo íntimo de Jesús, podemos fallarle, pero Él también está, así como con Pedro, listo y dispuesto a restaurarnos a nosotros. Hermanos, esta mañana, ya esta tarde, quisiera decirles, hermanos, que así como Pedro, nosotros también tenemos la posibilidad de que el Señor nos restaure nuestra comunión, nuestra relación íntima, una comunión, una relación especial entre Jesús y nosotros. Mientras que Jesús era llevado al sacrificio, Pedro estaba empapado en lágrimas, salió corriendo en medio de los olivares con la misma cubierta de dolor. A la mañana siguiente Jesús fue llevado al pretorio, donde es juzgado, condenado, y Pedro ni siquiera se apareció, y era parte de su círculo íntimo. El tercer día Jesús se levanta y envía un mensaje cuando ya resucita. ¿Y a quién le envía el mensaje? A Pedro. Y le manda a decir, dice al Señor, que quiere hablar contigo, que quiere tener un encuentro contigo. Ya el Señor estaba dando los pasos para restaurar a Pedro, que había fallado en todo este proceso, en toda esta angustia, en todo el dolor y el sufrimiento del Señor. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por momentos muy altos en nuestra vida espiritual, pero en algún momento puede ser que hemos fallado? Pero hermanos, así como Pedro pudo ser restaurado, nosotros también, si hemos fallado en un momento dado en nuestra relación con Dios, en nuestro ministerio al Señor, en la tarea que Dios quiso hacer y quiere seguir haciendo a través de nosotros, igual que como con Pedro, el Señor está listo para restaurarnos. Pedro ni siquiera se apareció. Pedro pensó en renunciar a todo. Quería reunirse, le dice al Señor reunirse con él en Galilea. El mensaje, ¿por qué no se lo mandó a los demás? ¿Por qué se lo mandó específicamente a Pedro? Porque era Pedro en ese momento quien necesitaba la restauración, pero era también porque Dios tenía un proyecto de vida a través de Pedro. Un papel importante para jugar en la vida de otras personas a través de la iglesia.
como lo llegó a hacer. Pedro vuelve a su tierra natal con el corazón inquieto. Jesús viene a su encuentro y le dice, Pedro, es cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Y entra el proceso del Señor comprender a Pedro y Pedro reconocer en la condición en que está. Y el Señor tiene la oportunidad entonces de que cuando Pedro reconoce el nivel en que está, puede pedir con mucho dolor y arrepentimiento que el Señor le restaure. Y el Señor está listo para restaurar a Pedro. Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro es probado, restaurado y enfocado nuevamente. Se había dispersado su proyecto de vida, pero a través de esta restauración del Señor, Pedro es nuevamente reenfocado para reiniciar el camino que Dios tenía para él. También hoy Jesús, hermanos y hermanas, también hoy Jesús está dispuesto a restaurarnos. Y como iglesia, Jesús está dispuesto a restaurarnos al ministerio de nuestra iglesia, como lo ha hecho anteriormente, para que reenfoquemos nuestra vida personal como líderes de la iglesia, pero también como congregación. Y le podamos decir al Señor, Señor, como iglesia, tú sabes que te amamos. Pero también tú sabes, Señor, que tal vez nos hemos dispersado, nos hemos desenfocado, o hemos hecho cosas que no son necesariamente las más agradables para ti. Pero en este momento, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes cuánto te queremos y necesitamos que seas tú quien nos dirija para la restauración de nuestras vidas y la vida de nuestra iglesia. El Señor Jesús puede restaurarnos. Debemos volvernos de nuevo hacia Él con arrepentimiento. Arrepentimiento es caminar en una dirección y volverse a la dirección contraria. Es dejar de caminar hacia donde vamos, que no nos conduce hacia donde el Señor quiere y a la obra que Dios quiere que hagamos, y regresar al camino del cual tal vez nos hemos descuidado y que tal vez hemos abandonado. Volvámonos hacia el Señor con arrepentimiento y encontremos en Él una fuente de sanidad espiritual y emocional. Encontremos en Él una fuente de alegría, de gozo, más que de alegría, de gozo, porque alegría es una expresión que depende de las circunstancias externas. El gozo sale de lo profundo de nuestra relación por nuestra relación con Dios. La alegría es efímera, es pasajera. El gozo es profundo porque se mantiene a pesar de las circunstancias. Mantenemos el gozo del Señor y que encontremos en Jesús una fuente de sanidad, de gozo y de libertad. Hoy también nosotros, como Pedro, necesitamos ser restaurados. Y así como con Pedro, el Señor también está listo para restaurarnos en nuestras vidas personales. Solamente tenemos que mirar nuestra vida en este momento y saber en qué aspectos necesitamos la renovación, la restauración que Dios quiere darnos para que retomemos el camino de victoria, el camino que Dios ha querido siempre para nosotros en el ministerio. Pero este mismo Pedro, que se portó cobardemente, en Hechos, capítulo 2 y capítulo 3, vemos a este Pedro que niega a Jesús, que se esconde, que llora y todas estas cosas. Vemos que Pedro no solamente fue restaurado para ser usado por Jesús. Y es donde él dice que pastorea las ovejas, para que él es restaurado, para que recupere el lugar que le corresponde y emprenda una tarea para servirle al Señor. Pedro, que había sido cobarde, pescador, se convirtió en un intrépido predicador.
No se atrevió a decir que él era uno de los seguidores de Jesús. Pero ahora en Hechos, capítulo 2 y capítulo 3, se para ante una multitud e incluso llega a acusarles de la muerte de Jesús. Y llega a ver como resultado de esa predicación pública de Pedro, capítulo 2 y capítulo 3. Es más, antes no solamente lo vemos predicando, lo vemos siendo instrumento de Dios para sanidad. O sea, Pedro es restaurado para ministrar al Señor de la palabra, pero también en hechos, en realidades concretas, en transformaciones, y en este caso Pedro es restaurado de manera integral. Aquel que estaba encerrado en el oráculo por miedo a los judíos, ahora proclama con gran fuerza la resurrección de Jesús. Y es interesante porque recuerden que esa era unas personas que no creían en la resurrección. Y entonces Pedro habla con poder y con claridad acerca de la realidad y la importancia de la resurrección. Y comienza a tener hechos y palabras después de la restauración siendo usado por Dios. Se convierte en un gran predicador, Pedro. Abrió las puertas del reino del Evangelio para judíos y para gentiles. Es que Dios lo restauró porque él tenía un papel importante que jugar en la comunidad en ese momento. Tanto para judíos como para gentiles era el instrumento que Dios tenía destinado para ser usado, aunque hubo otros instrumentos, pero él tenía un papel importante en ese momento en la iglesia cristiana. Pero no solamente eso, hermano. Pedro pudo predicar para los oídos y para los ojos. ¿En qué sentido? En que tenía palabras para que llegaran al entendimiento y la gente escuchara el mensaje de Dios. Pero digo para los ojos porque vieron acciones que Dios usó a Pedro directamente, específicamente en el tema de la sanidad del hombre en el templo. Entonces era un instrumento de Dios con poder para hablar, y a través de él Dios bendecía al resto de las personas con las que él se encontraba. Predicó grandes doctrinas de la gracia. Fue uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén. Se convirtió en un gran escritor. Sus 2 cartas son verdaderas memorias de la gracia y de la misericordia de Dios, porque él la pudo experimentar en su propia vida. Y sabía que no era por mérito, sino que esa restauración y esa manera de usarlo Dios era por gracia, era por misericordia, era por amor, no porque lo merecía. Y nosotros tampoco merecemos ser instrumentos de Dios, ser usados por Dios, pero él tiene misericordia de nosotros. Él nos ama y quiere que nuestras vidas sean de bendición para otras personas como Él lo ha sido para nosotros. Esas 2 cartas son verdaderas memorias de la gracia de Dios. ¿Y qué enfatizan esas memorias? Son memorias alentando al pueblo de Dios disperso por todo el mundo en ese momento para afrontar el sufrimiento con inquebrantable confianza en Cristo. Porque la iglesia en este momento estaba siendo perseguida. Y la voz de Pedro y el accionar del Señor a través de Pedro era para renovar y para levantar el ánimo y la esperanza del pueblo de Dios que estaba sufriendo, que estaba siendo perseguido, que estaba siendo amenazado y que necesitaba el Señor instrumentos como Pedro para llevarle un mensaje de aliento y de esperanza a ese pueblo. Hermanos, Dios no solamente quiere restaurarnos. Hoy, como les dije, la iglesia y los que no son de la iglesia venimos pasando situaciones difíciles, situaciones de dolor y de sufrimiento. Dios quiere restaurarnos y usarnos para levantar nuestro ánimo, para traernos gozo, para traernos paz.
Pero nosotros tenemos también que estar dispuestos como Pedro a dar el paso adelante para servir y para ministrar al Señor con una fe inquebrantable, con una confianza absoluta. Y Pedro lo basaba: si el Señor lo hizo conmigo, si el Señor tuvo misericordia de mí, si el Señor me transformó a mí que estaba en la condición en que estaba, Él puede y tiene la posibilidad de levantar a cada uno de ustedes, hermano. Y así como Pedro fue instrumento, cada uno de nosotros esta mañana podemos tomar la decisión de permitirle al Señor que aún en medio del sufrimiento confiemos de tal manera en Cristo que nos dejemos usar por Él, para que primero nos transforme, para que primero nos restaure del lugar en que pudimos estar en algún momento, pero que tan pronto seamos restaurados, también estemos diciendo, como dice la Escritura: heme aquí, Señor, envíame a mí. Con la absoluta confianza de que el Señor lo que hizo con Pedro, lo puede hacer a través de nosotros con otras personas. Que Dios nos ayude, hermanos, para que este testimonio breve del apóstol Pedro, que tuvo experiencia de profundidad en su apartarse del Señor, pero que también tuvo una bendición de poder ser restaurado y usado por el Señor hasta llegar a ser una persona con un liderazgo fuerte y un ministerio importante para la iglesia en Jerusalén, que tanto lo necesitaba y que tanto usó Dios para bendecir a esa iglesia. Necesitamos, hermanos, nosotros también, si en este momento creemos que el Señor necesita restaurar algún aspecto de nuestra vida, digámosle al Señor: Señor, aquí estoy. Tal vez tú sabes, Señor, que no estoy al nivel que tú esperas de mí o al nivel en que he estado en otro momento, que tal vez estoy como Pedro, lleno de temor o lleno de necesidades o de situaciones difíciles, pero necesito que tú me restaures por gracia, por misericordia. Y también, Señor, aquí estoy para servir. Hay mucha gente afuera que necesita del ministerio nuestro y de nuestra iglesia. Hay mucha gente dentro de nuestra iglesia que necesita también acompañamiento. Por eso cada uno de nosotros, que sabemos que somos instrumentos de Dios, que hemos sido dotados de habilidades, de talentos, de dones, que son nada más que para servirle al Señor, que le digamos al Señor: Señor, restáurame al nivel en que tú me puedas usar y úsame para la gloria tuya, por amor y por misericordia.